Mi nombre es Gabriel, y si estás escuchando esto, has cruzado una línea que no tiene retorno. No me importa si crees en demonios, en maldiciones o en Aleister Crowley, pero guarda mis palabras en tu mente, porque no son solo mías. Nunca lo fueron. Una vez que su rostro se dibuja en tus sueños, el tiempo se detiene. Y tú, ya has dado el primer paso al oírme. Todo comenzó con un libro. No era un tomo olvidado en una estantería polvorienta, sino un paquete envuelto en piel curtida, entregado a mi puerta sin remitente. El aire olía a ceniza y sangre cuando rompí el sello de cera negra. En la portada, grabado a fuego, un símbolo que parecía latir, una estrella de 5 puntas entrelazada con un ojo abierto, vigilante. The Book of the Law. No era una edición impresa, era manuscrito, con páginas que crujían como huesos secos. Entre algunas manchas de sangre seca formaban patrones que se retorcían si las mirabas demasiado. En la primera hoja, escrita con tinta roja que parecía fresca, una frase: haz lo que tú quieras, será toda la ley. Conocía a Crowley, el mago ceremonial, el libertino, el hombre que llamaban el más perverso del siglo XX. Pero lo que no sabía, o tal vez en lo más profundo de mi alma, siempre lo supe, es que no basta con leer sobre él. Hay que invocarlo. Y yo ya estaba marcado mucho antes de que ese libro llegara a mis manos. Fue curiosidad al principio. Hojeé las páginas, riéndome de lo absurdo que parecían los rituales. Una página estaba marcada con una cinta negra, tiesa como un dedo momificado. Un ritual de invocación. Simple, casi ridículo. Un espejo, una vela negra y un verso repetido 3 veces a medianoche frente al reflejo. Lo leí en voz alta, burlándome. Aiwass, guardián del abismo, abre el velo. Me reí, apagué la vela, pero esa noche, a las 3:33 de la madrugada, algo me miraba desde el espejo. No era mi reflejo, no era humano. El rostro era una mueca retorcida, como si la carne intentara imitar lo humano y fallara. Ojos redondos, demasiado grandes, con pupilas dilatadas que eran pozos sin fondo. Piel húmeda, cenicienta, como la de un cadáver que aún respira. Y una sonrisa que sabía cosas que yo no. Retrocedí. La vela, que había apagado, ardía de nuevo, con una llama que no proyectaba sombras. El libro cayó al suelo, abierto en una página que no recordaba, escrito en tinta negra, solo 4 palabras. El ritual ha comenzado. Pensé que era mi mente. El cansancio, la sugestión. Pero las noches siguientes fueron una tortura. La figura del espejo no se iba. Aparecía en reflejos fugaces, en los cristales de las ventanas, en la pantalla apagada de mi teléfono, en el metal pulido de un cuchillo. Luego los sueños comenzaron. No soñaba con Crowley, soñaba conmigo mismo, pero no era yo, era él. Sus memorias se filtraban en mi mente como veneno, sus palabras, sus rituales, sus deseos. Me veía en salas oscuras, rodeado de círculos de sal, con cuerpos atados y símbolos tallados en carne. Hablaba un idioma que no era humano, sílabas guturales que rasgaban el aire. Al despertar, el eco de esas palabras seguía en mi boca, detrás de los dientes, como si algo quisiera salir. Mi casa empezó a cambiar. Los relojes se detenían a las 3:33. Las paredes supuraban humedad, formando símbolos que no dibujaba yo. Una noche, en el baño, encontré una figura de sal con ojos de vidrio, colocada frente al espejo. En el suelo, escrito con ceniza,
Una frase. Requiere sangre para hablar. Intenté ignorarlo, pero mi cuerpo ya no se sentía mío. Mis manos temblaban sin razón. Mis uñas se quebraban solas, dejando marcas como si hubiera arañado piedra. Fui al médico. Me hicieron escáneres, análisis, todo. No encontraron nada, salvo un detalle. Mi ritmo cardíaco se detenía por 3 segundos exactos cada noche, siempre a las 3:33. Algo me estaba drenando desde dentro. Intenté deshacerme del libro. Lo quemé en el patio, pero las llamas no lo tocaban. Lo tiré a un río y al día siguiente estaba en mi mesa, seco, con una nueva página marcada. Intenté un ritual de protección, algo que encontré en línea. Sal en las puertas, oraciones, un crucifijo. Pero la sal se ennegreció. El crucifijo se derritió como cera. Y esa noche, el espejo del pasillo crujió, como si algo golpeara desde el otro lado. La presencia se volvió más fuerte. Crowley, o lo que quedaba de él, ya no estaba solo en el espejo. Me hablaba, no con palabras, sino con pensamientos que no eran míos. Me dictaba fragmentos. El abismo no mira de vuelta. El abismo te da su nombre. Comencé a escribir sin control. Páginas enteras llenas de símbolos, frases en idiomas que no conocía. Algunas se quemaban solas al amanecer, otras desaparecían. Pero una se quedó. Un mapa de mi ciudad, con un punto marcado. Un almacén abandonado, donde alguna vez estuvo una logia secreta de la Golden Dawn. La orden a la que Crowley perteneció. No quería ir, pero algo en mi sangre me empujaba. Al cruzar la puerta oxidada del almacén, el aire cambió. Era denso, cargado, como respirar dentro de un pulmón enfermo. El suelo estaba cubierto de polvo y símbolos desdibujados, pero cada paso levantaba ecos que no eran míos. Como si alguien caminara a mi lado, invisible. Había un altar, velas apagadas, con cera que parecía carne derretida. Un espejo cubierto por una tela negra. Me acerqué, temblando, y tiré de la tela. No me vi reflejado. Vi a Crowley. Sus ojos hundidos, su sonrisa lacerante. Pero no estaba en el espejo. Estaba dentro de mí. Y entonces lo supe. El ritual no era simbólico. Era parasitario. Cada palabra que leí, cada verso pronunciado, abría una grieta en mi alma. Crowley no quería seguidores. Quería cuerpos, vidas para usar como recipiente. Y yo ya estaba marcado. Esa noche sellé el libro con sal y plomo. Lo enterré en un terreno baldío, bajo una luna que parecía observarme. Pero no sirvió de nada, porque el ritual no termina con un libro cerrado. Sigue en quien lo cuenta. Y ahora tú estás escuchando. Has abierto la puerta. Haz lo que tú quieras, será toda la ley. Pero prepárate a pagar el precio. Los días siguientes fueron un descenso al abismo. Mi casa ya no era mía. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que no recordaba haber escrito. Letras góticas, algunas latiendo como si tuvieran pulso. Los relojes seguían congelados a las 3:33. Las ventanas, aunque cerradas, mostraban un cielo negro, sin estrellas, solo símbolos flotando como luciérnagas muertas. Mi piel comenzó a cambiar. No dolía, pero se abría en grietas grises, como arcilla seca. En el espejo, mi rostro era cada vez menos mío. Los ojos más oscuros. La sonrisa no era mía. Empecé a recordar cosas que no eran mías. Fragmentos de una vida que no viví. Rituales en el desierto, bajo pirámides iluminadas por antorchas. Círculos de iniciados con túnicas negras
recitando en lenguas olvidadas. Y yo, o él, en el centro, sosteniendo un cuchillo de obsidiana. Pero lo más inquietante no eran los recuerdos. Era la sensación de que siempre habían estado ahí, dormidos, esperando a ser despertados. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro. No venía de afuera, venía de mi pecho. Nunca fuiste, Gabriel. Siempre fuiste el hueco. Me levanté, temblando, y corrí al espejo. Mi reflejo no se movió. Sonrió antes que yo. Luego habló, con mi voz, pero en un tono arcaico, como una grabación antigua reproducida al revés. El libro no llegó por casualidad. Tú lo llamaste. Me negué a creerlo. Pero entonces encontré algo. En un cajón olvidado, bajo ropa vieja, había una caja de madera que no reconocía. Dentro, una fotografía. Era yo, de niño, sosteniendo un dibujo. Un dibujo que ahora reconocía. Una estrella de 5 puntas con un ojo en el centro. El mismo símbolo del libro. En la parte trasera de la foto, escrito con mi letra infantil, una frase. Él me habla en sueños. Junto a la foto, un objeto que me heló la sangre. Un pequeño espejo de mano, con el mismo símbolo grabado en el marco. Lo recordé. Lo usaba de niño, mirando mi reflejo durante horas, como si buscara algo. O como si algo me buscara a mí. Los recuerdos volvieron, más nítidos. Noches de mi infancia, despertando a las 3:33, con la sensación de que alguien me observaba desde el armario. Pesadillas de un hombre con ojos hundidos, diciéndome que un día sería suyo. Había olvidado todo eso, o tal vez alguien lo había enterrado en mi mente. Crowley. Él me había marcado desde entonces. El libro no fue el comienzo, fue el despertar. Intenté romper el espejo de mi infancia. Lo golpeé con un martillo, pero no se quebró. En cambio, sangró. Un hilo de sangre negra goteó del cristal, formando un símbolo en el suelo. Esa noche, los sueños fueron peores. Me vi a mí mismo, o a él, en una sala de piedra, rodeado de figuras encapuchadas. Una mujer sin rostro estaba atada en el centro, con símbolos tallados en su piel. Yo sostenía un cuchillo, pero no era un sueño, era una memoria, y no era de Crowley, era mía. Los vecinos comenzaron a notar algo. La anciana del piso de abajo dejó de saludarme. Decía que oía pasos en mi apartamento cuando yo no estaba. Un niño del edificio me preguntó por qué el hombre de los espejos vivía conmigo. Intenté hablar con un sacerdote. Me escuchó, pero cuando mencioné a Crowley, su rostro palideció. Me dio un rosario y me dijo que no volviera. Esa noche, el rosario apareció quemado en mi mesa, junto a una página nueva del libro. El hueco debe ser llenado. El almacén volvió a llamarme. No quería ir, pero mis pies se movían solos. Esta vez no estaba solo. Había figuras encapuchadas, inmóviles, rodeando el altar. No tenían rostros, solo ojos blancos brillando en la penumbra. Uno de ellos me entregó un cuchillo de obsidiana, otro, una pluma de hueso humano, y un niño, con la boca cosida, me dio una vela negra con cabellos humanos incrustados. «El cuerpo está listo», dijo una voz que no venía de nadie. El espejo del altar ya no estaba cubierto. Me acerqué. No vi mi reflejo. Vi un abismo, estrellas sangrando, y un rostro entre ellas. El de Crowley, sonriendo. Como si al fin hubiera encontrado un cuerpo que le quedara justo. Pero no era solo él, era yo. Siempre había sido yo. El suelo vibró. Un zumbido grave retumbó en mis huesos.
Las paredes del almacén sangraban tinta negra, formando letras que flotaban como insectos. Sentí una punzada en la sien, y luego, oscuridad. Desperté en mi casa, pero no era mi casa. Era una simulación, construida con fragmentos de mi memoria. Las paredes latían, el grifo goteaba sangre, y en el espejo del pasillo, mi reflejo ya no era mío. Era Crowley, recitando versos en enoquiano, la lengua de los ángeles caídos. Cada palabra abría una grieta en mi mente. Intenté un último ritual para deshacerme de él. Encontré un texto en línea, un exorcismo antiguo. Reuní sal, agua bendita y un círculo de velas blancas. Recité las palabras con la poca fuerza que me quedaba, pero el círculo se rompió, las velas se apagaron, y desde el espejo, Crowley rió. No puedes expulsar lo que ya eres. Comencé a escribir de nuevo. No era yo, era él. Páginas enteras, llenas de diagramas, nombres de entidades prehumanas, sellos de pactos antiguos. Una noche, desperté con un texto tatuado en mi brazo. Letras de sangre seca, en un alfabeto que solo yo podía leer. El Evangelio del Hueco. Nadie más lo veía, pero yo sabía lo que significaba. Era mi nuevo nombre, el nombre del recipiente. Mi cuerpo dejó de ser mío. Ya no sentía hambre ni sueño. Me alimentaba de la presencia, del miedo que causaba en otros. Los vecinos evitaban mi casa. Decían que se escuchaban gritos de una mujer, aunque vivía solo. Alguien arrojó sal bendita a mi puerta. La sal hirvió, dejando un símbolo quemado en el cemento. Soñé con la luna devorada por una serpiente, con estrellas apagándose una a una, con un río de sangre corriendo por las calles. Y yo, de pie sobre una pila de cráneos, recitando versos que deshacían el aire. En esos sueños no era solo Crowley, era algo más grande. Algo que usaba a Crowley como usaba a Gabriel. Un abismo con forma. Me grabé hablando en sueños. Al reproducir el audio, escuché otra voz. No era la mía. El abismo tiene forma y ya la ha reclamado. Pero había algo más en la grabación. Un susurro, apenas audible, que no noté hasta la tercera escucha. Y ahora, ellos también son parte. Entonces lo entendí. El ritual no era solo para mí. Cada palabra que pronuncié, cada página que leí, no solo me ataba a Crowley, ataba a quien escuchara mi historia, a ti. Al reproducir este video, al dejar que mis palabras entren en tu mente, has abierto una grieta. No es casualidad que estés aquí. El libro, el ritual, la posesión, todo fue diseñado para extenderse, como una infección, como un evangelio. Gabriel murió. Su cuerpo sigue, pero su esencia se ha ido. Ahora habita Aleister, o algo peor, algo que usa su nombre, su rostro, su legado. Porque siempre ha necesitado un hueco, no uno físico, sino un alma con grietas suficientes para colarse. El hueco es quien duda, quien desea sin saber qué desea. Y tú has respirado mis palabras, has aceptado el pacto sin saberlo. Tal vez pienses que esto es solo un cuento, pero dime, ¿has sentido un escalofrío mientras escuchabas? ¿Has mirado un espejo hoy? ¿Estás seguro de que el rostro que ves sigue siendo el tuyo? Mira tu reloj. Si marca las 3:33, no es casualidad. Si ves un símbolo en una pared, en una ventana, en la esquina de tu pantalla, no lo ignores. Porque el ritual no termina conmigo. El ritual eres tú. Cada espectador,
Cada suscriptor, cada alma que escuche estas palabras, es una grieta más en el velo. Y detrás de ese velo hay otros. Como yo. Cuerpos huecos, ya ocupados, ya hablantes. Es un evangelio, sí. Pero no de fe, de transmisión. Y tú ya formas parte de él. Haz lo que tú quieras, será toda la ley. Pero la ley no es tuya. Nunca lo fue. Y ahora eres el hueco. Si llegaste hasta aquí, te dejo una advertencia final. No compartas este video, no lo comentes. No hagas que otros lo escuchen, porque cada vez que mi voz se repite, el abismo crece. Pero si no puedes resistirte, si sientes la necesidad de contar lo que has oído, entonces ya estás perdido, como yo, como todos los que vinieron antes. Mira detrás de ti, ahora. ¿Estás solo? ¿De verdad estás solo? El abismo te está mirando.